¿Cómo se llama usted? Y contestamos y decimos el nombre. A mí me llaman y lo primero que digo es, la grandeza de un detective es llegar a ti y que tú me expliques algo que tú no me quieres explicar. Mi vida es traiciones, mentiras, chantajes. La vida de un detective privado es una vida anodina. La mía no, pero yo no soy un detective privado al uso. Francisco Marco es el detective privado más famoso de España. Doctor en Derecho, abogado, con máster en Derecho de Sociedades y especialista en Derecho Informático. Además, es escritor y acaba de publicar su cuarto libro, El Sumario. ¿Me has investigado antes de venir? Yo no investigo si no me pagan y eso es una máxima. ¿Has trabajado en casos muy mediáticos? Operación Malaya, caso Madeleine, Paesa... Salvo Madeleine, que aún no ha aparecido, el objetivo era saber qué había pasado con Madeleine. Ya está, y ahí lo dejo. En el caso de Francisco Paesa... Lo localizamos, ¿no? Recuerdo perfectamente la portada del diario El Mundo, me localizan a Paesa, ¿no? Claro, ahora me vas a preguntar por Malaya, claro, ahora me viene que se acaba de morir Julián Muñoz y parece que todo el mundo tenga que loar la vida de Julián Muñoz. Yo no lo haré. A raíz de lo de la Camarga me detienen acusado de haber realizado una grabación ilegal. Que no me importa llamarle a Villarejo chorizo y al otro tonto. A mí cuando me dicen, no, es que el rey Juan Carlos I tal robaba. A ver, señores. ¿Quién te inspiró a ser detective? Yo lo tengo muy fácil, mi madre. ¿Crees que los seres humanos somos poco cuidadosos con la intimidad? Todos aceptamos las cookies todos los días. Y en cuanto tú aceptas las cookies, lo que hay que poner es una pegatina en la camarita del ordenador. Y si uno tiene que hacer una videoconferencia, le recomiendo que no la haga. Pero ¿para qué uno coge el wifi y se conecta en un aeropuerto? Si eso es un puto coladero. Entonces me imagino que utilizamos VPN también. Estamos dejando ir tráfico de datos, estamos dejando ir cuentas bancarias, estamos dejando ir claves de PayPal, estamos dejando ir información económica relevante. Estoy intentando ser lo más sincero posible contigo. Hay dos tipos de personas viendo este canal, las que están suscritas al canal y las que no. Si formas parte del grupo que está suscrito, tengo una buena noticia. Vamos a sortear un pack de libros de autores y autoras que han pasado por el podcast cuando lleguemos esta vez a los 200.000 suscriptores. Es decir, una persona recibirá en casa todos estos libros firmados y dedicados por los autores si está dentro de este grupo. Si aún no te has suscrito al canal, aún estás a tiempo de hacer clic en el precioso botón de suscribirte y participar en el sorteo. Además, cada suscriptor que se una nos ayuda a encontrar mejores invitados, a ampliar el equipo y mejorar cada aspecto del podcast. Se vienen muchas cosas nuevas y todas ellas son gracias a ti. Ahora sí, vamos con la entrevista. ¿Me has investigado antes de venir? No, a mí si no me pagan, la verdad es que no es algo que la gente lo cree, es obvio. Volvamos atrás, cuando a nosotros nos ofrecen en mi despacho venir aquí, alguien miró quién eras, cómo era el podcast y fue mi equipo. Yo ni lo vi, ¿no? Y fue mi equipo los que... Pues a mí me ofrecen ir a muchos podcasts y fue mi equipo el que decidió que tenía que venir aquí, ¿no? Hoy es cierto que cuando he bajado del avión he mirado cómo era el podcast, pero meramente he entrado en los dos últimos, pero ya incluso por educación, o sea, por saber dónde vas, ¿no? Si voy a un cliente, tampoco lo investigo, pero sé quién es, a quién voy y qué tipo de empresa tiene o no, ¿no? Pero no, yo no investigo si no me pagan, y eso es una máxima. Pero bueno, yo creo que un pastelero tampoco hace pasteles si no le pagan, ¿no? Yo estoy bastante aburrido de tener conocimiento de cosas que en el fondo no me interesan porque le interesa a un tercero que es mi cliente, ¿no? Y cuando vienes a un espacio de este tipo, dedicándote a lo que te dedicas, ¿tienes algún tipo de medidas de seguridad o algo que tengas en cuenta antes de venir y exponerte? No, la verdad es que no. Confío mucho en mi equipo es el que me dice que tengo que venir. Yo llevo una vida muy tranquila en lo personal. Sí es cierto que cuando yo estoy trabajando tomo muchas medidas de seguridad, pero tomo muchas medidas de seguridad porque voy a hacer determinadas cosas que influyen a terceras personas, ¿no? A quien investigo o a mi cliente, que es el que necesita tener la información. Mi vida particular. He salido de mi casa, en Barcelona he cogido un taxi, iba con mi pareja, hemos aterrizado aquí, nos ha venido a buscar un coche de producción, nos ha traído aquí, yo ni he mirado en todo momento. Entonces, solo la parte profesional, pero la parte personal te relaja. Sí, yo estoy muy dicotomizado, ¿no? Yo soy académico de la Real Academia de Doctores Europea y mi entrada como académico, como doctor, ¿no? Mi estudio se llama algo así como desdoblados, ¿no? Y yo estoy muy desdoblado, yo estoy muy dicotomizado, tengo una doble personalidad muy marcada, todo lo que es mi vida profesional. En mi vida profesional me permito el lujo de mentir, vivo de la mentira, como muchos periodistas.
Y en mi vida personal es algo que odio profundamente, es algo que he inculcado en mi entorno, es algo que me ha inculcado mi madre. O sea, el estado de WhatsApp de mi madre es algo así como que una media mentira, no, una media verdad también es una mentira. O sea, yo me he criado en ese ambiente, es algo que profundamente odio y en cambio vivo de ello constantemente en mi vida pública, ¿no? En mi vida profesional. ¿Crees que los seres humanos somos poco cuidadosos con la intimidad, indiscretos y dejamos muchas pistas que lo ponen, no sé si un tanto fácil, pero al menos alimentamos vuestro trabajo? A ver, los seres humanos todos aceptamos las cookies todos los días y en cuanto tú aceptas las cookies, son como pequeñas motitas de pan que vas dejando, ¿no? Como pulgarcito, y alguien las va recogiendo. Todos vamos dejando rastro de información, ¿no? Yo me he pasado la vida diciendo a mis hijos cuando eran pequeños, tú no subas a Instagram algo cuando estemos de viaje. ¿Por qué? Porque si hay 4 personas de viaje y somos 4 en la casa, estás diciéndole a los señores ladrones, la casa está liberada, entren ustedes que están de viaje, ¿no? Entonces yo tenía muy marcado eso y les prohibía. Eso es cuando nos gobierna la razón, ¿no? Cuando tú dejas las emociones, cuando yo estoy con mi pareja solas, subo las cosas al momento y entonces yo dejo ir pistas de mi intimidad, ¿no? El otro día en una cena con amigos, un gran amigo que tengo, Alejandro, me criticaba eso, ¿no? Me decía, Paco, tú que vives de la intimidad ajena, ¿cómo puedes subir una foto en Instagram con tu pareja dejándole ir parte de tu privacidad a terceros? Bueno, porque al final todos merecemos también tener esos momentos de dulce, ¿no? Esos momentos de darle azúcar al cerebro, que es al final lo que le estás dando es las emociones, ¿no? Pero sí, ponemos muy fácil el trabajo de los detectives, de los investigadores, de la policía los que sean delincuentes o de los periodistas los que sean personajes públicos. Nos ha hablado de subir fotos en Instagram y darle pistas, al menos a los ladrones, de que la casa está vacía. ¿Qué otras prácticas hacemos en nuestro día a día que no somos conscientes y estamos dejando esas migas de pan? Pero todas, y estamos en un país latino y estamos en España. O sea, en España contestamos al teléfono y cuando alguien nos dice, hola, mire que le llamo de no sé dónde, ¿cómo se llama usted? Y contestamos y decimos el nombre. A mí me llaman y lo primero que digo es, no, oiga, usted está llamando, ¿quién soy yo? ¿No? Al final somos muy... En un país sajón, tocar a la puerta y que te inviten a entrar en casa es una cosa súper difícil. En España, tú tocas a la puerta, claro, detectives profesionales, no tocan a la puerta, tú quieres entrar en casa y acabarás tomando café con la persona, ¿no? Tú quieres entrar en contacto con alguien, tendrás un encuentro casual en un bar y acabarás sentado en la mesa de ese alguien. Somos un país latino. Y vamos, nuestro trabajo es mucho más fácil que cuando nosotros, yo que he viajado por todo el mundo por mi trabajo, cuando vas a países, sobre todo los sajones o países mucho más fríos que el nuestro, todo es mucho más frío y todo es mucho más difícil y las casas son bajas, hacer un seguimiento te haces notorio enseguida. Cuando tú haces un seguimiento, hay muchos ratos donde tú estás plantado en una zona controlando un espacio. Y te haces notorio en los países sajones, ¿no? Casas bajas, jardines, distancias. Bueno, el shake hands. O sea, ¿por qué en los países sajones se dan la mano y en España nos damos 2 besos? En el país sajón te da la mano porque es para mantener la distancia. Yo te doy la mano, tú la extiendes, mantenemos la distancia. En los países latinos nos damos 2 besos, en otros 3. Todo es mucho más fácil. Traiciones, chantaje, intereses ocultos. ¿Cómo es realmente la vida de un detective privado? Pues la vida de un detective privado es una vida anodina. Se podría... La mía no, pero yo no soy un detective privado al uso. La vida de un detective privado al uso es un tío que se levanta por la mañana, coge un coche, hace un seguimiento a un tercero que está estafando una compañía de seguros o dice que está de baja y no está de baja porque está en su casa. Es mucho de rutinas, es mucho de estar todo el día en la calle, de controlar, de ser bueno técnicamente, ¿no? Porque todo esto también en España, no, ya le hago yo el seguimiento, ¿no? ¿Cómo le haces tú el seguimiento? Eso es, te van a detectar en 3 minutos. O sea, tienen que tener unas técnicas, tienen que tener una profesionalidad, tienen que tener un recorrido, un bagaje, una práctica, como en todas las profesiones del mundo. Pero al final son vidas que sí, que tienen un punto de emoción porque entras en un sitio y descubres algo, ¿no? Mi vida es mucho más complicada. Mi vida es traiciones, mentiras, chantajes. ¿Por qué? Porque yo estoy en un espectro de la investigación muy distinto al resto, donde al final me manejo en otro mundo, en otro ámbito. En estos momentos estoy escribiendo un libro que saldrá en Sant Jordi, un
libro político, con una periodista, ¿no? Y el otro día me decía ella le decía a nuestra editora, le decía, es que todo el mundo nos dice que sí a las entrevistas cuando llama a Paco. Bueno, porque yo tengo esa faceta, ese personaje público, correoso, duro, que tiene mucha información de los demás, que es absolutamente una tumba con lo que sabe. Yo soy el único detective de España que he tenido que demostrar que me detenía un juez y que yo le decía, oiga, me niego a declarar. Pero es que me niego, no voy a declarar, no voy a decir quién es el nombre de mi cliente, aun a riesgo de tener todas las consecuencias que tenga, ¿no? Eso genera callo, genera dificultades, pero también genera otro tipo de cosas, ¿no? Que es que yo me siento con todo el mundo y todo el mundo sabe que lo que allí se habla no va a salir. Bueno, pues es un sistema de vida. ¿Vale más por lo que callas que por lo que has investigado y has entregado? A ver, es obvio que sí, pero esa es una frase hecha que también lo dicen de algunos periodistas, ¿no? Yo se la he escuchado decir a mucha gente. Es obvio que sí, es obvio que yo estaba en la boda de un amigo hace un par de años, ¿no? Y me viene un político y me dijo, ¿para cuándo tu biografía? Y le dije, nunca. Y me dice, bueno, tienes razón y tal, pero déjasela a tus hijos, ¿no? Como herencia. Y digo, yo putadas a mis hijos no les hago a estas alturas del partido, ¿no? No, claro, es obvio que sí. Pero hay mucha gente que se cree eso. Hay un efecto psicológico, un sesgo psicológico. Estudiaron, no me acuerdo cómo se llama, Dunning-Kruger o algo así, de dos estudiosos de la Universidad de Cromwell, no de Bollullos del Condado, o sea, sino de una universidad real, dos psiquiatras, ¿no? Que estudiaron el efecto que ahora se ve muy bien en Twitter y en los opinadores de televisión, etcétera, etcétera, ¿no? Que cuanto más tonto eres, cuanto más ignorante eres, más te crees que sabes, ¿no? Y entonces, en estos momentos todo el mundo sabe de todo. Y nos sentaríamos aquí y diríamos Jesús Gil, y todo el mundo sabría de Jesús Gil. Y a lo mejor el único que sabe de Jesús Gil, aparte de su familia, aparte sabía él, aparte de un periodista o dos, los que hayan hecho un libro sería yo, ¿no? Y entonces eso al final es muy difícil de transmitir porque no lo puedo transmitir, ¿no? Y entonces es obvio que yo tengo muchos conocimientos de muchas cosas, soy ignorante en otras que no me interesan, pero que mi forma de vida es silenciar. O sea, a mí me pagan para que terceros sepan a través de mí y para que yo lo mantenga en silencio y que sea él el que lo exponga si él necesita exponerlo, ¿no? ¿Cómo se vive con tanta información, tanto secreto dentro de ti? ¿Eso pesa? Yo muy feliz. Yo es que vivo, como he dicho antes, muy dicotomizado y entonces yo vivo mi vida privada. Yo me levanto por la mañana con mi pareja, desayuno y yo me voy a trabajar. Ella tiene un centro de belleza muy grande en Barcelona y ella se va a su centro, yo me voy a mi despacho, yo trabajo durante el día, normalmente yo vivo en reuniones, o sea, vivo en comidas de trabajo, vivo constantemente en viajes y luego por la noche llego a casa e intento desconectar. Sí es cierto que cuando tengo alguna investigación muy importante, muy compleja o lo que sea, tiendo a tener esos despertares prontos a las 5 de la mañana que me quedo pensando, ¿no? Y ahora cuando venía en el avión, pues yo estaba trabajando con un ordenador, pero vivo en mi vida privada. O sea, intento que mi vida pública no afecte a mi vida privada. Yo siempre le digo a mi pareja, si en mi vida pública fuese como mi vida privada, que soy un puñetero santo, nadie me contrataría. Y si yo fuese en mi vida privada como soy en mi vida pública, no me aguantarías. Bueno, pues al final intento tener esas dos vidas separadas. ¿Quién te inspiró a ser detective? Yo lo tengo muy fácil. Mi madre. Mi madre es la que crea mi agencia. Mi madre es la que idea, obviamente es un sistema de agencia distinto, pero ella idea una agencia en los años 80, en el 85, que solamente se dedica a temas profesionales, que no haga temas personales, que no haga investigaciones de cuernos, de hijos, de todas estas cosas. Por eso crea una sociedad anónima y no crea una sociedad limitada. Por eso crea el logotipo de Método 3 es un logotipo puramente hecho por un profesional, es blanco, es azul y es gris clarito. Tú coges los logotipos, sobre todo los de aquella época de los detectives, y eran todo huellas, lupas, cobras, serpientes, todo negros, todos oscuros. Nosotros éramos una empresa transparente que crece muy rápido porque mi madre idea
lo que entonces no se hacía, que era vender a las compañías de seguros el fraude. Sí se vendían en falsos robos, falsos tal, pero no se hacía el seguimiento de las personas para saber si tenían el latigazo cervical o se les había roto un brazo o lo que sea, o no podían andar o no podían no sé qué. Ella crea eso y eso genera un crecimiento. Obviamente luego cuando el mercado entra a competir, bajan los precios y nosotros ya nos hemos convertido en la agencia de lujo. Y ahí ya entro yo a dirigir la agencia y ya la reconvierto, ¿no?, en más lo que hoy se conocería como una empresa de inteligencia, una empresa que solamente trabaja para empresas, que se dedica solamente a los fraudes empresariales y a las grandes casas o causas judiciales, ¿no?, que ahí es donde normalmente estoy yo, también por mi formación jurídica. Yo me llevo muy bien. Yo siempre digo lo mismo, que en el mundo de los detectives se capta negocio en dos vías. En el mundo de la seguridad, o sea, es decir, la gran empresa que tiene un jefe de seguridad que necesita saber si Pepito, Menganito tal hace no sé qué, y por el jefe jurídico de la empresa, ¿no?, que es el que dice, oye, tenemos un problema de 100 millones de euros de una demanda. Y ahí es donde estoy yo, con el jefe jurídico, porque por mi formación es con el que me entiendo y me entiendo poco con la gente de seguridad. Porque yo me entiendo poco con los supuestos señores que tienen autoridad. Porque a mí me motiva mucho la autoridad intelectual y no la autoridad de porra o la autoridad de placa. Eso me genera, iba a decir, pero no voy a utilizar el adjetivo, no me genera seguridad. ¿Desde siempre o por los casos que has vivido te han llevado ahí? Yo es que he tenido al padre más culto del mundo y me he criado ahí. Y mi abuelo era un tío, bueno, que vinieron de Italia a comprar su biblioteca cuando se murió, ¿no? Yo me he criado en un ambiente de cultura, en un ambiente de mucha lectura, de mucha obra de arte en la pared. Yo me he criado en ese tipo de ambientes, ¿no? Y a mí lo que yo tengo grandes discusiones con chavales jóvenes, ¿no?, que en este punto de radicalización donde están ahora, donde el ataque al magrebí porque puede haber habido un robo de un magrebí cuando la mayoría son de españoles, ¿no?, se radicalizan en esa posición y entonces escuchas un mensaje que en España ya no debería existir, ¿no?, un mensaje racista, un mensaje enfocado hacia una nacionalidad, ¿no? Y entonces yo tengo esas grandes discusiones porque yo, como he viajado tanto por el mundo, si algo no soy es racista. Como me he criado en un ambiente tan femenino, o sea, es decir, con una madre tan potente, donde en mi despacho hay más mujeres que hombres, no puedo ser machista, ¿no? Pero sí soy una cosa y es racista intelectual. Esto yo creo que es la primera vez que lo digo públicamente y sí lo soy. Yo al final, mi entorno de amigos es un entorno puramente intelectual. Mi entorno personal es un ambiente de eso, de catedráticos, profesores, escritores, periodistas, ¿no? Y yo cuando conocí a mi pareja, es que como hablo de ella, tendería a mirar hacia allí porque está allí, pero no voy a hablar. Yo al final le dije, mi pareja es una persona muy guapa, y yo al final le dije, pero yo no me he enamorado de tu belleza, yo me he enamorado de tu cerebro, porque yo no soy capaz de estar con alguien. Obviamente soy capaz de estar con mucha gente y muchas horas, y sobre todo si hay alguien que me paga y me dice investiga a esa persona. Pero mi ambiente es un ambiente puramente intelectual, ¿no? Yo me enamoro de cerebros, no me enamoro de... Y eso lo traslado al resto del mundo. ¿Será que por eso no te valen los casos o cazar pareja, investigación, sino que necesitas también retos, desafíos intelectuales? Y por eso eras un detective atípico, inusual. Mira, no lo sé. La última investigación que realmente me ha emocionado ha sido una que he llevado 3 años y ahora el 19 de noviembre, y no es por hacer publicidad, saco un libro que se llama El Sumario. Yo un día me entero, estando en Madrid, que el Tribunal Supremo se quemó en 1915, entero. Todo el edificio que hemos visto de todos los dirigentes del Prusés entrando, ¿no?, en todos aquellos días y tal. Bueno, pues todo ese edificio de madera, mármol y piedra se derrulló, se cayó, ¿no? Había un socavón en medio de Madrid porque se incendió en 1915. Y un día estaba en esa parte tan intelectual que tengo, ¿no? Un día en una subasta de libros antiguos me encuentro un manuscrito de un sumario de 1908 que era una demanda de 2 hijos adulterinos de Alfonso XII, o sea, el tatarabuelo de nuestro rey actual, ¿no?, que demandan a Alfonso XIII, a su hijo, el abuelo
de Juan Carlos I, y le demandan porque dicen que tienen que llevar el apellido Borbón, etcétera, etcétera, y uno de los dos es mayor que Alfonso XIII, por lo tanto hubiera tenido que ser el Borbón, y eso hubiera cambiado el linaje y hubiera cambiado la línea de sucesión, ¿no? Eran 2 hijos bastardos que había tenido en París. Y ese sumario de 1908 se debería haber quemado en el incendio del Tribunal Supremo en 1915. Y eso, compré el sumario, compré unas cartas entre abogados, de unas demandas entre abogados, etcétera, etcétera, para desvelar el fondo, ¿no? Y un día me entero que en el Museo Cerralbo, que es un museo de Madrid, había encontrado en sus fondos un cuadro de 7 metros de largo por 4, claro, a mí me encanta el arte, por eso todo tiene sentido, ¿no? Todo cuadra, que aparece troceado en 21 cuadros, que ahora está en el Prado. Y ese cuadro me pongo a investigar y estaba colgado en el Tribunal Supremo el día que se quemó. Y ese cuadro, si miras, empiezo a investigar, empiezo a profundizar y veo que ese cuadro está declarado como quemado. Y me pongo a investigar. Esa investigación ha durado casi 3 años. El proceso de escritura más o menos 1 año. Y es mi 14º libro que sale ahora el día 19 de noviembre, ¿no? Y es periodista con unas libretas especiales donde ha estado investigando todo ese suceso. Bueno, pues eso ha sido mi diversión durante los últimos 3 años. Profundizar, conocer al primer gran estafador del siglo XX español, conocer a una duquesa que alquiló su vivienda en Madrid y empezaron a haber rumores de que ella podía haber hecho quemar el Tribunal Supremo para poder alquilar a la Audiencia Provincial su edificio. Bueno, profundizar en todas estas cosas, darte cuenta de que las diferencias entre Madrid y Barcelona no son tales, de que ya a principios de siglo existía nacionalismo radical y que decían más o menos las mismas cosas, y hay amnistías, y hay indultos, ¿no? Y eso ha sido mi gran diversión durante los últimos 3 años. Porque nadie te paga por esa investigación. No, nadie me paga. Y si tuviese que hacer la división, o sea, yo soy un profesional caro. Quizá el más caro que existe dentro de su profesión, también el que más beneficios da, porque soy el mejor, ¿no? Pero si yo tuviese que hacer la división horaria de lo que me ha llevado ese libro y aplicarle mis tarifas como profesional, vamos, mis libros tendrían que estar en museos, ¿no? Pues serían carísimos. Y con esa vocación, sumado a esa inspiración que fue tu madre, la que te llevó, ¿no?, a esta profesión, ¿por qué te he oído decir que no quieres que tus hijos se dediquen a esto? A ver, yo tengo un hijo biológico que tiene 23 años, que tiene una empresa, que la creó con 17, de la que no quiere que yo nunca diga el nombre, porque parte de su storytelling es vinculado al mundo del hip hop y tal, y entonces él dice que si yo digo que es mi hijo, le rompo el storytelling, porque entonces lo sitúo en una clase social en la que él no quiere pertenecer, ¿me entiendes? Lo estoy puteando por si lo escucha. Pero, no, estás dando pistas, así que alguien puede llegar. Es que el otro día cuando le dije que vengo a un podcast, estamos cenando mi pareja, él y yo, y me dijo, oye tío, no vuelvas a decir que yo soy tu hijo ni nombrar mi empresa. Entonces estoy tomándome mi pequeña venganza hacia él, porque es un tío que es una maravilla de tío. Y luego he criado a 3, ¿no? Yo he estado casado 2 veces y entonces mi primera mujer tenía una niña, que se llama Paula, y hoy tiene 30 años, y mi segunda mujer 2 niños, y todos están en mi entorno. Una menos, pero este verano que yo he estado de viaje, he estado con 3 de los 4, ¿no? Y sí es cierto que yo en un momento determinado de mi vida, a mi hijo, el biológico, ¿no?, le estaba todo el día hablando de método 3, de método 3, de método 3, de método 3, hasta el punto que una de sus primeras palabras fue tetotote, que es método 3, ¿no? Y con el paso del tiempo, claro, cuando uno empieza a tener temores en nombre de su hijo, que eso es muy paterno-filial, y empieza a pensar en la seguridad de su hijo, no en la mía propia, y me doy cuenta de todo lo que he hecho yo no quiero que mi hijo corra esos riesgos. Por mucho que esta profesión me haya dado tanto, porque me ha dado, yo me he sentado con presidentes de banco, con presidentes de gobierno, con presidentes de repúblicas,
que no lo hubiera podido conseguir de otra manera, ¿no? Me ha dado muchísimo esta profesión, me ha dado grandes alegrías, pero también me ha dado grandes quebraderos de cabeza, y yo no quiero eso para mi hijo. Yo quiero que mi hijo sea feliz en lo que él quiere ser. Y todo este preámbulo te lo digo porque sí que uno de esos 4, que se llama Klaus, ayer o antes de ayer, me llamó y me dijo que le habían admitido en la Universidad de Barcelona en investigación privada. Y yo soy profesor de universidad en esa universidad. O sea que este curso que viene, este mes de noviembre creo, seré profesor de mi hijo. Por lo tanto, me tendré que comer mis propias palabras. Y si he dicho eso en algún momento de que no quería que mis hijos, que es real, que lo he pensado y es una discusión que he tenido interna, familiar muchas veces, no me habrá hecho caso, como nadie en mi entorno personal, que nadie me hace caso, pues porque, como he dicho antes, soy un bollito de pan, pues este va a ser detective privado, o sea que no... Inevitable. Que seguirá mis pasos. ¿Cuáles son las causas por las que más se recurre a los servicios de un detective privado? En España, el detective individual es lo que más funciona y lo que más se contrata son temas de infidelidades, temas de problemas laborales, o sea, problemas de un señor que tiene un empleado que no va a trabajar, y entonces hay que saber por qué no va a trabajar, y si dice que no va a trabajar porque, yo qué sé, porque tiene lumbalgia, pues saber si es verdad que tiene lumbalgia o no, o si tiene una depresión y está tomando una medicación determinada, pues si consume alcohol está yendo en contra del trabajo que tiene que hacer, ¿no? Y luego las compañías de seguros y las mutuas de trabajo. Hay mucha gente que aprovecha determinadas circunstancias para sacar un dinerito extra que le ayude a pasar el año, ¿no? Y entonces ahí está el gran foco de trabajo de los detectives. Luego estas empresas que te he dicho, que no son tantas en España, ¿no? Que son las empresas más o menos es que a mí no me gusta el concepto de inteligencia y porque me encanta el concepto de detective privado, investigador privado, pero estas empresas de inteligencia que nos dedicamos más a determinar si a una empresa se le fuga información, si un directivo es fiel o no es fiel, si alguien yo qué sé, pone una demanda judicial o una querella criminal, pues acompañar al abogado, ¿no?, en la búsqueda de todas esas pruebas. Y yo, que soy uno de los grandes especialistas en este tema que se llama soporte en el litigio, ¿no?, por como te he dicho, por mi formación jurídica, además tengo una especialización que es uno de los temas que me ha dado más fama mediática, que es localizar dinero oculto. O sea, es decir, la gente que no quiere pagar, al final dice que es insolvente. Y te puedo dar un ejemplo para que se entienda mejor. Me viene un abogado y me dice, oye, tengo un cliente al que hace 10 años tiene una sentencia del Tribunal Supremo donde condena a no sé quién, a alguien famoso, bueno, alguien que estaba en la lista de los deudores de Hacienda, de los grandes deudores de Hacienda, ¿no?, a partir de $500,000 de deuda de Hacienda, pues no le paga. Y este señor ahora tiene carencias económicas y no le pagan. Y tiene una sentencia para enmarcar en la pared que pone, este señor me debe, no me acuerdo cuánto era, 2,5 millones de euros. Este señor me debe 2,5 millones de euros y no me paga. Bueno, 3 meses después le estaba pagando 1,5 millones y dándole una determinada documentación para asegurar el pago en un año de otro 1 millón, ¿no? Yo al final hice una investigación donde comprobé que este señor tenía una estructura fiscal en Luxemburgo, se la descubrí, y cuando fuimos a poner una querella criminal diciendo que había habido un lanzamiento de bienes porque se le había llevado el dinero a no sé dónde, claro, los abogados contrarios dijeron, entre el dinero que le debe a este señor y lo que debe a Hacienda y lo que debe a no sé cuánta gente más, como esto nos desvele la estructura fiscal, se nos cae el mundo encima y este señor se arruina de verdad, ¿no? Y entonces acabó pagando a mi cliente. ¿No? Ahora que yo me estoy escuchando a alguien que pueda estar escuchándonos, diría, bueno, pero es que Hacienda somos todos, ¿no? Y tú no avisaste a Hacienda, no avisé a Hacienda. Porque he dicho desde el principio que yo solamente investigo o trabajo cuando alguien me paga, que es mi cliente, ¿no? Y es al único que me debo. Porque Hacienda no contrata detectives. No, además no, porque Hacienda, además se le caería, Hacienda, que es el gran invasor de intimidades ajenas. En el coche cuando venía he visto o no, porque te empezaba a seguir en Instagram y entonces lo he visto en Instagram, ¿no?
El episodio. Que hablaba sobre Hacienda, ¿no? Sí, es el gran invasor de intimidades. O sea, Hacienda, para que lo entendamos. Por ejemplo, algo que hacen mucho los detectives, ¿no? Es, tengo un inquilino en mi casa y no me paga. Demostrar que ese señor está ahí, porque claro, entonces el inquilino, no, es que ha subrogado, vive no sé quién, vive no sé cuántos, bueno, demostrar todas las circunstancias alrededor de un alquiler, ¿no? De un arrendamiento. Entonces, una de las partes es, para saber si hay alguien que vive o no vive, es el consumo de agua, el consumo de luz. Eso, si se tiene que saber en vía judicial, un juez lo tiene que autorizar, tiene que oficiar a la compañía eléctrica o a la compañía de agua o a no sé qué y decir, oiga, deme la información. No puede ir la policía a la compañía de agua y decir, a ver, ¿cuánto consume o cuánto no consume? Cuando se está haciendo investigaciones policiales, para alejarlo ya del detective, para que nadie piense, no, claro, es que eso es dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre plantaciones de marihuana, indoor, o sea, dentro de casas, uno de los mayores elementos para saber si hay una plantación de marihuana es la luz, porque la marihuana indoor necesita mucha luz, ¿no? Entonces hay que saber el consumo de luz o si está pinchando la luz en no sé qué. No. Bueno, pues la policía tiene que ir a un juez y decir, oiga, mire, yo creo que ahí hay una plantación de marihuana, necesito que me dé la información sobre los consumos de luz. Bueno, pues Hacienda es la única que para saber si tú estás viviendo 183 días en casa o fuera de casa, coge y le dice a la compañía de luz, oiga, deme los consumos, para saber si hay 183 días de consumo o más días de consumo. Y si hay más días de consumo, entonces mirar a tus redes sociales, no sé qué, no sé cuántos. O sea, es el gran cercenador del derecho a la intimidad con autorización estatal para hacerlo, ¿no? Es que me ha sacado Hacienda y se me ha ido la mala leche por todos lados. Nos tensiona. No, sí. Y que me preguntas si utiliza detectives. No utiliza detectives, utiliza funcionarios públicos. Porque que ya actúan como detectives. Claro. En este caso estamos hablando de que requieren, o la policía necesita un requerimiento para poder buscar una prueba, por decirlo de alguna manera. Pero un detective no necesita. Sí tenéis esa legitimidad o sí podéis encontrar prueba que un individuo por su cuenta no podría utilizar. Mira, mi tesis doctoral en Derecho se llama Detectives y Derecho a la Intimidad. Necesité no sé cuánto tiempo para llegar a responder esa pregunta y la respondí con una tesis doctoral. Es falso, es decir, al final la grandeza de un detective es obtener una prueba y que esa prueba sea lícita, de la manera en que lo obtengas. Entonces, ¿lícita siempre? Sí, porque el 90% de los informes de un detective van a un juzgado y el juez va a hacer la comprobación de licitud de esa prueba. Por lo tanto, si la prueba está obtenida ilícitamente, se va a la mierda, dicho en plata, el informe. Entonces, antiguamente, yo esto lo aprendí en una conferencia en Chicago, siendo un crío, cuando aquí todos los detectives estaban yendo de asociación en asociación nacional. Yo no sé por qué, sí, ahora sé por qué, porque un detective un poco más veterano había ido o me dijo que fuese y fui. Y aprendí un elemento, ¿no? El detective, estamos hablando de los 80, los 90 yo más, los 90, 2000, pero los 80 mi madre. Los detectives vendían datos. O sea, es decir, tú querías saber si ibas a contratar a no sé quién si tenía antecedentes penales. Y entonces tenía un amigo en la policía que picaba, en la policía o en el registro de antecedentes penales, que picaba y legalmente te daba el dato y el detective, pues si eso le costaba, yo qué sé, 500, lo vendía por 1000, en pesetas, obviamente. Duplicaba, pero al final se convertían en traficantes de información, como traficantes de cocaína en traficantes de información. La grandeza, y entonces en aquella conferencia aprendí lo que es la inteligencia de los datos. El detective no tiene que pagar para que le den una información ilegal, pero tiene que saber ese dato, esa información. Entonces, si tú sabes dónde vive una persona y a esa persona la han detenido, el vecino, la vecina, Pepito, Juanito, Manolito, lo sabrá. Y si no, la grandeza de un detective es llegar a ti y que tú me expliques algo que tú no me quieres explicar. O sea, yo llegar a ti y que tú me reconozcas que tienes antecedentes penales. Y cuando hay esa modificación, ese cambio de patrón, ese cambio de chip, ese cambio de mirada frente a la búsqueda de la información, es cuando un detective de 3 al cuarto, un policía frustrado, como si dijésemos, se convierte en un buen detective, en un buen investigador, ¿no? Porque consigue llegar a un elemento, ¿vale? Quizá de una forma menos rápida que teniendo un amigo que pique el dato,
pero consigue obtener esa información, plasmarla en un documento, llevarla en un juzgado y que el juez se lo crea y tome medidas por el informe del detective, ¿no? Por lo tanto, la respuesta aquí sí es muy tajante. Sí, el acceso a la información por parte de los detectives es y debe ser legal. Y en esa forma de encontrar la información, ¿cuál sería la habilidad principal, la que hace un buen detective? Esto lo digo siempre en la universidad y lo he dicho en alguna entrevista, es este elemento que te he dicho, ¿no? El acercarse. El ejemplo sencillo es, por ejemplo, yo hoy estoy resfriado, ¿no? Llevo un proceso gripal del que ya estoy saliendo, pero yo en estos momentos tengo, como mucha gente durante el COVID, menos capacidad para oler, ¿no? Eso se llama anosmia. Hay accidentes de tráfico que generan anosmia. ¿Qué hace un detective normal? Un detective normal, cuando le dicen, quiero que me demuestres si ese señor tiene anosmia, como narices, ¿vale? Salvo que entre el investigado y lo esté siguiendo y entre en una floristería donde haya muchas flores y él entre y diga, oh, qué olor más pestilente, ¿cómo narices demuestras que eso es falso? Un detective normal hace un seguimiento y le dice a la compañía de seguros, mire, que le he hecho 3 días de seguimiento, que parece ser que sí, que huele bien, o huele mal, o yo qué sé. Un buen detective se acerca, a ver cómo lo digo yo, se acerca oliendo a mierda, es igual, a esa persona durante un seguimiento, o con una bolsa o con una bomba fétida, o con lo que sea, y provoca que esa persona, ¿vale? De forma espontánea, no que de forma espontánea diga, aquí huele mal. Y entonces entabla una conversación. Es que he utilizado el verbo provocar y ahora me estoy corrigiendo a mí mismo porque entonces sería un delito provocado. Y no, para no que nadie se coja el verbo provocar, sino lo que estaba era diciendo... Pero el ejemplo se entiende. El ejemplo se entiende. O sea, tú te acercas a esa persona, generas un olor, ¿vale? Y de forma espontánea esa persona empieza a decir que huele mal. Y tú entras en una comunicación con esa persona sobre los olores. Esa persona, cuando salga de esa conversación, llegará a su casa y pensará, uy, que no sea que estos me estuviesen tal, y 5 minutos después se le pasará, no, es imposible, eso olía mal, etcétera, etcétera. Y cuando llega un juzgado y de repente ve a la persona, si tiene memoria visual, si no tiene memoria visual, cuando él esté diciendo, yo es que no huelo, señoría, habrá alguien que pondrá un vídeo donde él, 5 minutos después de haber dicho yo no huelo, dirá, hala, aquí huele fatal, o esto está... Ese es un buen detective, el que consigue que tú des información que no quieres dar. Es obvio que te estoy poniendo un ejemplo muy sencillo. Luego se hacen, yo he hecho, en mi equipo me llamaban el rey de los teatrillos, porque yo monto teatros vitales. O sea, yo monto circunstancias vitales para que alguien se crea algo y al final me dé esa información de forma legal. ¿Alguna que me puedas contar? Yo he llegado a montar en un hotel reservar salas con azafatas, bandejas, champán, todo como si fuese un casting, por ejemplo, ¿vale? Para que alguien cantase, que no quería cantar. Te estoy poniendo un ejemplo que no es real, ¿eh? Porque obviamente lo que yo iba a buscar era información muy determinada y muy concreta. Pero yo he montado todo ese tipo de teatros y 1000 circunstancias, ¿no? Me he hecho pasar por 1000 personas, he estado en 1000 circunstancias y 1000 situaciones, ¿no? No tiene que ser fácil porque una persona que está estafando... Te voy a poner un ejemplo mucho peor que una estafa. 5 Mossos d'Esquadra, un ejemplo real y público. 5 Mossos d'Esquadra nos vienen hace, no me acuerdo, 14 años o algo así, y nos explican que les han condenado por dar una supuesta paliza a un señor en Barcelona. Toda la condena estaba basada en la declaración de una testigo. Y ya había una condena, una ratificación de la condena, y eso iba al Supremo. Y eran penas de cárcel. Y los Mossos, obviamente, son policías. Y parte de ellos eran de policía judicial, ¿no? No sabían cómo demostrar que la testigo era falsa. Cuando íbamos al Supremo encima, tú en el Supremo no puedes modificar hechos. Al Supremo se van con cuestiones de derecho, pero con un informe nuevo no se puede ir. O sea, con un informe de un detective, ir al Supremo es un absurdo, incluso para modificar una sentencia, ¿no? Por lo tanto, había que condicionar, hacer saber a los señores del Supremo que iban
a juzgar esa causa que la testigo era falsa. Por lo tanto, era muchísimo más complicado, porque por un lado teníamos que demostrar que la tía había mentido y por otro lado hacerle llegar al Supremo esto, y como no escribas un libro de que se ha incendiado el Tribunal Supremo como yo, es muy difícil hacerle llegar algo al Supremo, ¿no? Bueno, pues yo organicé, nos enteramos, esta señora vivía alquilando una habitación, un detective nuestro alquiló una habitación al lado durante un tiempo, compartieron noches, compartieron whisky, compartieron tiempo, y al final vino el gran teatrillo, ¿no? Que es que venían a detener a ese chaval. Y ese chaval, cuando llegó a la casa por la noche, esta señora le dice, oye, que te han venido a detener, ¿qué has hecho? Tal. Nada, que me acusan de... Tú no te preocupes, dime dónde fue, no es la primera vez que yo me invento algo. Dime dónde fue. Entonces fueron al día siguiente, pasearon por la zona donde supuestamente habían ocurrido los hechos, porque yo necesito, y ahora estoy parafraseándola a ella, yo necesito ambientarme, tener conocimiento de esta zona, todo estaba grabado. Y el teatrillo aún se incrementó más, porque yo necesitaba esa parte, ¿no? Darle vis pública a esa imagen para llevarla al Supremo, ¿no? Y entonces, como yo soy abogado, pues yo dije, oye, me la traéis al despacho, le tienes que decir que tu padre quiere agradecer todas estas circunstancias, y entonces que venga al despacho, que tiene que hablar con tu abogado. El abogado era yo. Y yo ahí tenía un billete de 500 euros, y entonces le dije, mire, el padre del chico le quiere agradecer todo lo que usted va a hacer, ¿no? Y entonces le di un billete de 500 euros, que eso estaba en una imagen, y es la portada del periódico de Cataluña, del año, no me acuerdo qué año es. La testigo se vende por 500 euros. Y eso obviamente lo leyeron la gente del Tribunal Supremo. Eso es un teatro. Y esta pregunta me imagino que es obligatoria, te la han hecho cientos de veces, pero cuando ves como ese teatro vital para conseguir, para llegar al fin que quieres, ¿el fin justifica los medios? El fin justifica los medios, no en la vida privada. No en la mayoría de las profesiones. Si tú me lo preguntas desde un punto de vista intelectual, te tendré que contestar que no. Pero estaré falseando la realidad. Porque yo, para llegar a la verdad, o sea, lo que nunca he hecho en mi vida es mentir. ¿En qué sentido? No, ¿en qué sentido? Es decir, si mi cliente, para poner el caso sencillo, ¿no? Quiero saber si mi mujer o mi marido me pone los cuernos. Yo no me puedo inventar que le ponen los cuernos o no le ponen los cuernos. Yo, si es un señor, no le voy a poner una prostituta para que se lo... O sea, todo eso son caminos que se podrían llegar a transitar, pero eso sí que sería el fin justifica los medios, ¿no? Y yo todo eso no lo hago. Si un tío trabaja o no trabaja, será porque él trabaja o no trabaje. Yo no me voy a inventar, no voy a crear con IA fotografías. Nunca jamás lo he hecho, porque además en los temas laborales sabemos que se está jugando con alimentos. Yo siempre, o sea, si tenemos que ser pulcros en todo, en los temas laborales, mucho más pulcros. Durante un seguimiento, por mucho que los detectives te digan que no se pierda la gente, es mentira. Se pierde a la gente. Los buenos detectives pierden las menos veces posibles, pero se pierde a alguien temporalmente, ¿no? Pues bueno, en un informe, o sea, en un informe para un despido, tienes que decir, lo he perdido de tal hora a tal hora. Por muchas razones. Entre otras cosas, porque si vas a un juzgado, te pueden decir, es que si lo perdiste media hora, es que me fui al médico y traerte un de esto. Pero además estás jugando con el pan ajeno, ¿no? Pero yo, para obtener la verdad para mi cliente, hago cualquier cosa menos mentir, menos crear, menos falsear la realidad, pero yo para conocer la realidad me he jugado la vida, mi vida, no me voy a... Si me he jugado mi vida, sí, claro, no tengo ningún problema. Para mí, un gran periodista, quizá el periodista más importante del bueno, no, pues entonces lo ubicaré. Un gran periodista una vez le preguntó a mi madre, ¿tú para conseguir información te acostarías con alguien? Y mi madre dijo, no. Y él le dijo, yo sí. Bueno, yo tampoco me acostaría con alguien, pero paso mucho, o sea, transito la ética por encima, estoy en el gris constante para obtener una verdad. Si eso es una respuesta que te es válida. Sí, estoy intentando ser lo más sincero posible contigo sin claro, porque esa era
¿cuál es la ética? ¿Sobre qué ética? Porque claro, muchas veces hablamos la ética y todos tenemos unos valores universales, pero dependiendo para qué. Yo tengo unos valores muy marcados. Yo estoy educado en jesuitas y tengo unos valores cristianos muy marcados, sea o no sea practicante, que eso forma parte de mi intimidad, ya no de mi privacidad, sino de mi intimidad. Pero yo tengo esos grandes valores, ¿no? Y a mí me marcan mucho esos valores, porque todo lo que aprendes de pequeño, incluida la comida. El otro día hablaba, creo que era con mi pareja, y le decía, no, es que la tortilla de patata de nuestras madres es la mejor tortilla de patata del mundo, pero porque forma parte, ¿no?, de esa experiencia vital que todos tenemos, ¿no? Al final los valores que te han inculcado de pequeños son los valores que te marcan. Para mí eso es mi ética. Pero además los detectives tenemos dos grandes paredes, ¿no? Una es la ley de seguridad privada, que es con la que nos regimos, ¿no? Por mucho que la gente se crea que nosotros salimos de no sé dónde. Los detectives en España, es de los pocos países en el mundo, están obligados a ir a la universidad, tienen que hacer un grado, el grado de investigación privada, no tienen que tener antecedentes penales. Ningún detective que tenga una TIP, una tarjeta de identidad profesional, tiene antecedentes penales. Eso genera muchas... O sea, todos deberíamos saber si el que tenemos enfrente es un delincuente o no. Los detectives, simplemente por ser detective, ya se sabe que no tiene antecedentes penales. Y además tenemos una ley, ¿no? Una ley que se llama Ley de Seguridad Privada, donde contempla los límites, los deberes y las obligaciones, ¿no?, de los detectives privados. Con lo que cada uno le han enseñado, ¿no?, como valor de pequeño, me es igual, de forma laica o de forma cristiana. Los valores que cada uno tengamos, esa ley que nos está marcando a todos, y el Código Penal es donde están los límites de los detectives privados. Lo que tú quieras pasar por encima sin cruzarla, ¿no? Porque entonces vas a ser un delincuente, pues la ética es cuántas veces traspasas, ¿no?, esa línea gris y estás transitando la línea gris. Hay gente que quiere estar más en la línea blanca y hay gente que ya es delincuente y está en la línea negra, ¿no? Al final, para mí, esa es la ética. Y si me lo preguntas, yo soy tan bueno, pero estoy en la gris siempre. No me voy a poner aquí como virgencita de la caridad, ni como un señor que es solamente... a mí me hace mucha gracia esto cuando escucho a los niños que es que está stalkeado a mi amiga, ¿no? Y te dicen como si estuviesen vulnerando algún tipo de norma, ¿no? Porque la gente está acostumbrada a googlear y ahí se cree que sabe algo. Para mí eso es nada. Para mí eso es información pública. No existe nada en Google que tenga ningún valor como información, ¿no? Sí, cuando se unifica y cuando se une todo, ¿no? Pero cuando tú consigues esa información que no está en Google, eres un buen detective. Entonces, pues bueno, yo soy una persona que considera que la información hay que obtenerla de forma legal, pero bueno, pues transitando el gris. Has trabajado en casos muy mediáticos, Operación Malaya, caso Madeleine, Paesa, también, bueno, uno posiblemente el más mediático, no lo sé, pero La Camarga sí que fue, no lo sé. Me gustaría preguntarte por algunos de ellos, a ver cómo has trabajado con ellos. Por Salvo Madeleine, que aún no ha aparecido, y por respeto a la familia no ¿sabes? Porque era una menor, en estos momentos ya sería mayor de edad, pero hasta que eso, y además en estos momentos hay una persona que está en prisión y que tanto de una forma X, nosotros en su momento dijimos que era, y estamos convencidos que es esta persona, hasta que eso se dilucide, ya te he dado información, ya te he dicho lo que pienso, me gustaría pasar por encima. Solo una cosa, en un caso como que no ha aparecido la niña y que realmente el objetivo era que apareciese, cuando no se llega a una conclusión, para ti a nivel personal, no profesional, te queda como una sensación, es que, no diría ni siquiera agridulce, sino un poco más profunda todavía. Es que el objetivo no era que apareciese, esa era la ilusión. La ilusión. El objetivo era saber qué había pasado con Madeleine. Ya está, y ahí lo dejo. En el caso de Francisco Paesa... ¿Ves como tú me sacas a un pillo y me sonrío, me sacas a un niño y... No, es que ni siquiera podemos decir se rompe el alma, va más profundo. Paesa era un delincuente maravilloso que se dedicaba al tráfico de armas, que lo utilizó el Estado español en un momento determinado para luchar contra ETA, haciéndole que vendiese unas armas y poniéndoles
los antiguos GPS, o sea, vamos, actualmente lo hubieran puesto, bueno, actualmente Israel mata a distancia a determinada gente, o sea, que lo que hubiera podido hacer Paesa en la actualidad sería maravilloso. Y en un momento determinado, el exdirector de la Guardia Civil español robó dinero y se lo dio a Paesa para que lo ocultase, y Paesa decidió que, como buen pillo, que se daba por muerto. Y nosotros lo descubrimos vivito y coleando 2 años después en Luxemburgo. Es que estuvo mucho tiempo Eh, dándose por muerto. Sí, pero yo creo lo localizamos, ¿no? Recuerdo perfectamente la portada del diario El Mundo, Método 3 y El Mundo localizan a Paesa, ¿no? La cara de Paesa en una fotografía. Y luego volvió a desaparecer, ¿no? Protegido por los servicios secretos franceses, volvió a desaparecer y nos contrató Interview, Manolo Cerdán, que en aquella época era el director, para volverlo a localizar, y lo localizamos en París. Y es una investigación muy divertida, pues nosotros sabíamos una zona donde podía estar, ¿no? Y entonces, claro, ahora camuflar en un móvil, bueno, ahora con los móviles graba todo el mundo, ¿no? Pero camuflar determinadas cosas en determinados sitios era muy difícil, ¿no? Entonces pusimos en una calle en París una moto con un cofre, una cámara que estaba filmando un punto para ver pasar a la gente, ¿no? Y teníamos, claro, eso era con unas baterías muy grandes, todo lo que ahora es miniatura, antes era todo muy grande, ¿no? Y teníamos que ir cada día, cambiar cintas, porque no era digital, cambiar baterías, etcétera, etcétera. Y al día siguiente, pues comprobar quién pasaba, quién no pasaba, hasta que vimos que pasaba por delante Paesa. Entonces fuimos a esa zona y se lo comunicamos a Interview. Y al día siguiente se presentó el propio Manolo Cerdán, que era el director, Dani Montero, que ahora está en 4 y sale constantemente en televisión, ¿no? En aquella época yo creo que era su primer trabajo, un Dani Montero jovencísimo, y el fotógrafo, y se presentaron ahí los tres y le pusieron ahí el micrófono y dijeron: hola, Paco. Se giró: yo no soy Paco. Sí, Paco, siéntate, anda. Y entonces le hicieron una entrevista. Sí. Maravilloso. Maravilloso. Como suenan esos casos. Es que a mí los pillos me sacan un... Luego era un delincuente. Lo vuestro es un juego de pillos. Porque la perspicacia, hablando cuando te preguntaba habilidades, me parece muy perspicaz. Sí, pero yo soy pillo para obtener una información. Él es pillo para ser un delincuente. O sea, es que son dos conceptos de vida distintos, ¿no? Y Paesa era un gran delincuente, un tío maravilloso. O sea, lo último que, antes de su muerte, real, que fue hace poco, lo último que fue es que lo detuvieron. ¿Seguro? Sí. Lo detuvieron en un aeropuerto africano, también traficando con, no sé si con diamantes, con armas o cualquier cosa. Bueno, un tío maravilloso. Maravilloso como personaje de novela. Yo no lo quiero cerca de mí, de los míos, de mi entorno, de mi tal. Me parece un tío deleznable porque era un delincuente, pero... claro, ahora me vas a preguntar por Malaya, claro, ahora me viene que se acaba de morir Julián Muñoz y parece que todo el mundo tenga que loar la vida de Julián Muñoz. Yo no lo haré. O sea, es decir, al final... ¿Por qué? ¿Qué has visto ahí? Porque yo soy un enamorado de Marbella. Yo soy un enamorado de Málaga, de la provincia de Málaga y de Marbella en concreto. Y yo sí considero, pero ya te lo digo desde un punto de vista personal, yo sí considero que Jesús Gil generó algo bueno como movimiento económico y político hacia Marbella. Y luego eso se deterioró. Y Julián Muñoz fue un parvení, un recién llegado, que entra en un sistema creado por un tercero y se aprovecha económicamente y dilapida el dinero de los marbellíes. Y que luego fue condenado, lo enviaron a prisión. Toda la parte de la Pantoja a mí me la retunchufla porque no me interesa, ¿no? Entonces, ahora considerar que Julián Muñoz es un dios, porque yo sí intervení en Malaya, para descubrir dónde estaba el dinero oculto en Malaya, que aún no ha aparecido. Te iba a decir, ¿dónde estaba? Claro, estaba en Isla de Man, ¿vale? Y hay un informe, lo que pasa que era complicado localizar determinada parte del dinero, ¿no? Localizarlo no, que lo localizamos nosotros, pero que la justicia se pudiese hacer con ese dinero, ¿no? Ahí se dilapidaron cientos de millones de euros. Pero ni siquiera, mira, a mí cuando me dicen, es que no sé meterme en este charco, me meto. A mí cuando me dicen, no, es que el rey Juan Carlos I tal robaba. A ver,
señores, nos debemos posicionar en un señor que venía del exilio, que llegó a España con una dictadura, que entramos en una democracia y empieza a ser un rey parlamentario por primera vez. Un rey sin poder. Y que ese señor había pasado penurias en Portugal durante su juventud. Siendo rey, habiendo nacido rey, que eso puede molestarle a alguien que no entienda que por nacimiento uno... Pero sin entrar en esa diatriba filosófica, ¿vale? Un señor que nace rey, tiene problemas económicos y llega aquí y gobierna. Bueno, si ese señor ocultó, yo sé que lo que estoy diciendo, por eso decía, no sé si meterme en este charco, pero ya sé que es complicado, pero intelectualmente es válido el mensaje, ¿no? Si ese señor ocultó una pequeña, en Suiza, como hizo su padre, su abuelo, etcétera, etcétera, una pequeña parte, por si venían mal dadas, porque veníamos de 40 años de dictadura, de la peor época que podíamos estar viniendo, vinimos con eso, ¿vale? Si tenía que salir de estampida. Si eso lo trasladamos a determinados políticos del principio de la transición, los voy a justificar también. Entenderé que hubiesen ocultado todos aquellos que venían del comunismo, del socialismo, del nacionalismo, para que hubiesen ocultado una pequeña parte en un banco fuera del entorno español por si tenían que salir pitando. Todo eso lo puedo justificar intelectualmente. Lo que no puedo justificar ni intelectualmente ni personalmente es que tras tantos años de dictadura haya alguien que pretenda hacerme comulgar con ruedas de molino y decirme, pues oiga, no se dedica a la función pública. Pero es que los políticos en este país, yo siempre pongo el mismo ejemplo, es decir, un futbolista tiene que ganar en mucho menos tiempo que tú y que yo el dinero. ¿Por qué? Porque yo tengo 40 años de vida profesional y el futbolista tiene 10. Por lo tanto, en 10 tiene que ganar lo que ganamos en 40. Luego, si sabemos las cifras, son astronómicas, entonces me parece ofensivo. Pero sí que creo que en 10 años tiene que hacer, bueno, pues los políticos en este país se creen que en 4, que es lo que van a gobernar, tienen que robar. Y si están 8, roban por 2, o por 3, o por 4, porque encima se creen impunes. Y eso es lo que me molesta de la política actual. Que lleguen a la función pública para robar. No que estando en la función pública intenten asegurarse el futuro porque han tenido un pasado de mierda, porque hemos estado en una dictadura. Y yo ya sé que el discurso que he hecho es un discurso justificador de la corrupción en determinada época, pero tenemos todos... Pero en el contexto se entiende. Obviamente es el camino el verlo ahora, juzgarlo o no juzgarlo, cada uno que lo haga como quiera, pero sí se entiende el contexto para poder ir a un lugar más transparente. Pero no vamos a decir que está bien lo que hicieron, pero sí que se hacía. Vale, y lo hacían mucho. Pues dicho Entonces, eso, desde ese lugar... Pues dicho eso, yo no voy a decir nada bonito de Julián Muñoz. Pero tampoco lo voy a decir de ningún político que haya sido condenado por robar dinero de los ciudadanos. Porque si volvemos atrás y hablamos de Hacienda, al resto nos tienen acogotados a impuestos. Entonces, a mí que me acogoten a impuestos para que un señor se lleve el dinero a un paraíso fiscal, pues no me parece bien. Y menos si lo lleva en bolsas de basura, porque entonces ya me parece... cursi. Pero esto sigue pasando, a lo mejor ya no en bolsas de basura, porque ya lo hemos visto todo y lo podríamos... Ahora en criptomonedas, ¿no? Ahora con otros métodos, efectivamente. Ya ha salido en prensa. Sí. Entonces, ¿quién investiga esto? Si vosotros los detectives privados que sabéis y podéis hacerlo, necesitáis que alguien pague, porque es lo normal, es trabajo y el trabajo hay que pagarlo. ¿Cómo? A ver, en principio las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Todos entramos en una vida, todos llegamos a la vida, todos nacemos y cuando entramos en contacto con otra persona nos regimos por algo que se llama contrato social. Dentro del contrato social tú cedes parte de tu intimidad a cambio de seguridad, ¿no? Esto ahora no se entiende bien, pero se entendía muy bien cuando uno estaba como un señor en las montañas con sus cabritas y con sus cosas y no tenía contacto con terceros. Cuando entraba con otro pastor se encontraban, entonces tenían discusiones sobre si las cabras eran de uno o eran de otro o los lindes del terreno, ¿no? Y entonces se tenían que poner de acuerdo, eso se llama contrato social. Y cuando esos dos pastores eran 60, uno se aprovechaba y entonces tuvieron que nombrar a uno y llamarle policía y decir, oiga, usted va a ser el que va a detener al tío que se aprovecha. Y luego cuando eso se complicó había que poner un juez. Bueno, pues eso, nuestra sociedad está basada sobre ese contrato social. ¿Por qué?
Pues porque cuando la policía, ese policía de pastores, empezó a investigar, tenía que saber más que el resto. Y entonces todos cedimos parte de nuestra intimidad a cambio de seguridad. Bueno, pues yo cedo parte de mi intimidad para que Hacienda me investigue lo que le sale del fundillo a cambio de seguridad. Entonces la pregunta que tú me hacías es, ¿quién investiga a los políticos chorizos? La policía. La respuesta es muy sencilla. ¿Cuándo he tenido conocimiento yo de que hay políticos chorizos? Cuando me han dicho, investiga a tal empresario porque se está llevando todos los contratos públicos. Y dime por qué se está llevando los contratos públicos. Y yo, casualidad, ese empresario tenía un amigo, un partido, un no sé qué, un no sé cuántos, al que le daba dinerito y entonces conseguía ese contrato. Ahí es cuando yo he investigado a determinados políticos. Es que en este país siempre se ha dicho, ¿no? Yo llevo ese estigma, que para mí no es ningún estigma, de que yo he investigado en política. No, yo he investigado a muchos políticos chorizos. Yo investigo a empresarios que son chorizos por contratar a políticos. Pero a los políticos, los que los tiene que investigar es la policía, que para eso le pagamos nuestros impuestos. ¿Y qué tipo de relación existe entre la policía y los detectives? Muy buena. En general, muy buena, menos conmigo. Yo no. Yo me llevo muy mal con la policía. No es verdad. Yo me llevo mal con la policía porque la policía pretende conocer cosas de mis clientes que yo no voy a permitir que las conozcan. Entonces, estamos en ese tipo de... Es obvio que en España, y en Cataluña más, en manos privadas, hay pocos sitios que haya tanta información. Y eso es goloso. Eso hay terceros, policías, ¿no?, que lo quieren saber, que quieren acceder a esa información. Y yo me niego a darla. Porque yo al final estoy protegiendo siempre intimidades ajenas. La de los investigados, que eso nadie lo piensa, pero yo lo pienso, o sea, es decir, yo sé si un señor, no, porque de cintura para abajo no hago cosas, pero yo sé si un señor defrauda a Hacienda. Y Hacienda no lo sabe. Yo tengo que proteger que ese señor esté defraudando a Hacienda hasta que mi cliente quiera ponerle una demanda, lo que fuese, ¿vale?, con la información que yo le he dado. Por lo tanto, yo tengo que proteger tanto la intimidad de mi investigado como la intimidad de mi cliente. ¿Por qué el Estado tiene que querer tener capacidad para saber la misma información que yo que la busque? Que a mí me la ha pagado mi cliente y ellos tienen muchos más medios, quizá no tanta inteligencia, de mi equipo, no me estoy refiriendo a mí, pues que investiguen ellos y que sepan ellos lo que tienen que saber. Y yo por eso me llevo mal. Me llevo mal con la policía, porque ellos pretenden una cosa de mí y hay muchos detectives que para tener paz social pues les dan unas miguitas para llevarse bien. Yo no necesito llevar... Yo tengo una gran suerte, que yo estoy muy emocionalmente muy protegido, ¿no? Tengo un gran entorno familiar, tengo un gran entorno emocional con mi pareja, tengo un gran entorno de amigos. O sea, yo ayer comí con mi amigo desde que tenemos 4 años. Lo veo cada no sé cuánto. Y cuando me dijo, oye, escribe a Jorge, que es el tercer amigo, ¿no?, desde que somos muy pequeñitos, escribí en un grupo que ponía Camino a los 50 y ya lo hemos pasado, ¿no? Y entonces me decía, cambia el nombre del grupo y ponlo a los 60. Le dije que ellos iban a los 60, que yo volvía hacia atrás, que me negaba a estar en la misma situación que ellos. Pero yo tengo yo nunca he perdido un amigo, nunca. En mi camino de vida nunca he perdido un amigo. Conocidos, muchos, pero amigos, porque yo tengo la suerte de que desde que de pequeño he ido aumentando de amigos poco a poco. Yo no creo que gane un amigo por año, pero cuando gano un amigo lo gano de verdad. Y yo tengo una gran protección de amigos, tengo hombros en los que llorar, teléfonos a los que recurrir si tengo la necesidad de información. Entonces, yo como ya estoy tan bien protegido emocionalmente, ¿no?, y tengo todas mis necesidades tan cubiertas inside en casa con los míos, desde la familia a los amigos, yo no necesito llevarme bien de forma falsa con nadie. Y hace muchos años ¿Ninguna relación por interés? No, yo hace muchos años que decidí que yo hacía desayunos de trabajo y comidas de trabajo, pero que se acababan las cenas de trabajo. Las hago excepcionalmente y con los clientes con los que, como dice mi madre, he tomado mucha bolsa de sal, ¿no? La sal
se toma de a poquito, ¿no? Cuando se cocina se pone muy poca sal. Bueno, pues cuando se ha tomado muchas bolsas de sal con alguien es que has comido muchas veces con alguien. Bueno, pues con aquellos clientes que he comido muchas veces o he cenado muchas veces, con esos ceno. Pero si no me niego, o sea, es decir, yo tengo una vida profesional muy profesionalizada, o sea, con los que, además, y yo como utilizo muy poco el teléfono para la vida profesional, tengo que hacer mucho viaje para verme cara a cara con mis clientes. Odio todo lo que sean los medios de comunicación porque sé que los carga el diablo y entonces yo necesito siempre el cara a cara y el pongamos el teléfono en modo avión y entonces podemos hablar de determinadas cosas, ¿no? Y yo ya me niego a tener relaciones que no sean que me aporten. Pero es que me niego. No, ¿para qué? Si ya las tengo profesionales, no. Un tema de conexión, pero también los móviles nos escuchan, los ordenadores nos ven. Sí. Yo entiendo que esa parte tú sabes más que yo sobre eso y todavía más precaución en cierto contexto. Sí, yo un día le hice una broma a mi pareja y le dije que si quería algo se lo dijese a mi teléfono al lado cuando yo estuviese durmiendo, ¿no? Que entonces al día siguiente en Instagram me aparecería la publicidad. Bueno, eso que es una broma Es real. es real. Entonces, los ordenadores, que sobre todo los móviles, ¿no? Tienen un sistema operativo que no es tan perfecto en la protección como el sistema operativo de los teléfonos móviles, ¿no? Y entonces, hackear un ordenador es algo muy sencillo y lo que hay que poner es una pegatina en la camarita del ordenador y si uno tiene que hacer una videoconferencia, les recomiendo que no la haga, pero si la tiene que hacer, pues quita lo que hay en la camarita y lo vuelve a poner. Porque si no se arriesga a dejarse el ordenador abierto. Hay mucha gente que no tiene televisión en la habitación, ¿no? Y entonces lo ven en el ordenador y luego se quedan abiertos y están mostrando toda su habitación al mundo porque hay gente que aunque no le quieran hackear, porque es que mucha gente dice, no, yo no, a mí, que oye, nadie me quiere hackear. Bueno, es que a lo mejor tu ordenador sirve de puente para hackear a un tercero, porque hay gente que para robar allí hacen 3 pases por 3 ordenadores y a lo mejor es uno tuyo. Y ese uno tuyo está dejando ir imágenes tuyas. Y tú no sabes, tú hoy con 18, 20 años, tú no tienes ningún tipo de aspiración, ¿no? Pero en el mundo latino eso no se entiende, pero en el mundo sajo muy bien. Pero tú imagínate que ese joven de 20 años que se dejó el ordenador encendido y grabaron sus imágenes y no pasó nada, pero yo qué sé, se estaba tomando un whisky o fumando un porro, me es igual, en la cama, 10 años después quiere ser gobernador de un estado en Estados Unidos. Y con los sistemas biométricos, ese hacker que ha pasado por tantos ordenadores pasa el sistema biométrico en las imágenes y obtiene esa captura. Algo que en su momento no se buscó, 10 años después tiene valor. Estoy poniendo un ejemplo de novela, no estoy poniendo un ejemplo real. Entonces, ¿para qué tenemos que dejar tantas pistas? ¿Para qué uno coge el wifi y se conecta el wifi del teléfono y se conecta en un aeropuerto? Si eso es un puto coladero. Si hay gente que es hackers profesionales que se ponen en el aeropuerto a robar información, a robar tarjetas del wifi del aeropuerto, lo siento, Aena, pero es así, porque están hiper desprotegidos, ¿vale? Y entonces aquí eso es un coladero. En estaciones de tren lo mismo. Entonces me imagino que utilizamos VPN también. Sí, es decir, esto es muy sencillo. Cualquier elemento que distorsione la seguridad, y los teléfonos móviles son muy perfectos si tenemos actualizado el sistema operativo, si tenemos los últimos modelos, si tenemos puestas las claves de seguridad, pero son bastante estancos, ¿vale? Cualquier cosa que tú le dejes entrar de fuera, rompes la estanqueidad. Eso se entiende bien en una caja, ¿no? Si tú le das un golpe, ¿vale? Y entra oxígeno, se puede morir lo que hay dentro. Si está estanco, no. O si hay agua, pues se derrama el agua. Bueno, pues el móvil es muy perfecto cuando te lo dan de fábrica. Entonces hay que mantenerlo actualizado, hay que mantenerlo tal. Y uno no se conecta a los wifis que no son de ellos. O sea, es materialmente imposible. Hay gente sistemáticamente, puertos, aeropuertos, estaciones de tren, etcétera, etcétera, que están ahí para robar datos. Y estamos dejando ir tráfico de datos, estamos dejando ir cuentas bancarias, estamos dejando ir claves de PayPal, estamos dejando ir información económica relevante, emails, las contraseñas de tu email, etcétera, etcétera. Entonces, hay que utilizar elementos de protección, yo lo digo.
Interrumpo brevemente la entrevista para resolver una duda que probablemente tengas. Eli, ¿qué es una VPN? Una VPN es una red privada virtual que protege tu privacidad en Internet, encriptando tu conexión y ocultando tu ubicación. Por ejemplo, en un aeropuerto una VPN encripta tu conexión haciendo que tu actividad sea invisible para cualquiera en la red, incluidos los ciberdelincuentes. Y la segunda pregunta que te harás es, ¿conoces algún servicio de VPN que funcione bien para protegerme cuando viaje o quiera evitar que me rastreen mi actividad? Te recomiendo usar CyberGhost VPN. Es un servicio fácil de utilizar con el que en un solo clic puedes cifrar tu conexión como si estuviera en cualquier otro país. He contactado con ellos y nos han ofrecido un descuento con el que, uniéndote a su plan anual, podrás tener 4 meses gratuitos y proteger hasta 7 dispositivos diferentes. Además, usando CyberGhost VPN puedes ver los contenidos de cualquier web o plataforma como Netflix, Amazon Prime o Disney Plus como si estuvieras en tu país sin sufrir limitaciones geográficas. Para acceder a esta oferta solo tienes que hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario. Si la pruebas y no te gusta, podrás hacer la devolución de tu compra hasta 45 días después. Y ahora volvemos con Francisco Marcos. Yo utilizo todos los elementos de protección del mundo y mañana si sale uno nuevo, ese que tendré. ¿Cuáles son? Pero ese es mi sistema de vida. Es que mi sistema de vida es que yo cada 6 meses trincho mi teléfono y me compro uno nuevo. Que cada año trincho mi ordenador porque dejamos mucho rastro. Entonces, yo siempre tengo que pensar que si yo pierdo mi teléfono, por lo menos solamente tengo que dejar 6 meses de mi vida ahí, como máximo. Y no va a haber más, no va a haber historial, no va a haber fotografías. Yo no hago copias de seguridad del WhatsApp. Me niego. ¿Por qué? Porque el WhatsApp va encriptado de punto a punto. Sale encriptado, vive encriptado y cuando llega se abre. Telegram, por ejemplo, no. Telegram se mantiene encriptado dentro de nuestros... Signal se mantiene encriptado en nuestros teléfonos. No, aquí se desencripta WhatsApp. Si yo le envío a WhatsApp, WhatsApp no lee, no sabe lo que nos estamos enviando. Pero si yo le envío a WhatsApp toda la copia de seguridad de mis datos, a una nube, la nube puede ser que esté encriptada, pero como alguien conozca la clave, porque yo qué sé, haya habido un fallo de seguridad momentáneo, lo va a captar. Yo no envío seguridad. Yo no tengo, a mí me gusta hacer fotos de mi familia. Y cuando voy a romper el ordenador, cojo las que más me gustan y las guardo en un ordenador. Se acabó. No existen copias de seguridad de mis fotografías, todas estas cosas. Pero claro, ese es mi sistema de vida. Yo entiendo que vuestro sistema de vida no tiene que ser, pero tampoco hay que ponerlo fácil. Pero es por el desconocimiento también, porque no somos conscientes hasta dónde llega nuestra información. Yo no creo que sea tanto el desconocimiento. El efecto cookie, todo el mundo sabe que cuando va a aceptar una cookie está cediendo parte de su privacidad. Y todo el mundo lo aceptáis a cambio de un elemento tan facilón como se llama la gratuidad. Si yo quiero conseguir algo de ti, yo mañana te envío. Si yo quiero que tú salgas de casa, yo mañana te envío unas entradas para una obra de teatro en no sé dónde. Y ya no te digo ya, si tú vives aquí en Málaga y te envío y con un billete de AVE, te ha tocado, yo qué sé, vas a un centro comercial X, pues mira, ese centro comercial te acaba de invitar, te acaba de sortear por las compras que has hecho en el último mes, un viaje, no sé qué, y te voy a sacar de casa. Es que el primer vídeo que se hizo en España, que se aportó en un juzgado, porque antes se aportaban fotografías, fue nuestro en el año 87 de una ciega que no era ciega. Y entonces se tuvo que utilizar vídeo. Y esa ciega que no era ciega estaba escondida. Y con la excusa de una herencia falsa al novio, la sacamos de casa. Porque no quería salir, entonces salió de casa y se pudo comprobar que no era ciega, ¿no? Con la excusa de la gratuidad nos colocan todo lo que queremos. O sea, hay 5 grandes empresas mundiales que hace 15 años no eran nada, que son multimillonarias gracias a que nosotros les regalamos todos los días nuestros datos. Todos los días. ¿Estamos haciendo rico a alguien? O sea, el elemento principal del uso de nuestros teléfonos móviles, aparte de las aplicaciones o del ordenador, es Google. ¿Google qué nos da?
Google nos da la facilidad de localizar en Internet, en datos absolutamente dispersos, nos ponen una cajetita con muchos emoticonos de bonitos, de feliz día, hoy es el día de no sé cuántos, besitos y todas estas cosas, y te facilitan la vida. Te dicen, pon aquí lo que tú quieras buscar, pones Francisco Marco, Instagram, y encontrarás mi cuenta de Instagram. Te facilitan la vida. Antes necesitabas contratar a un detective y ahora todo el mundo googlea. He conocido a Pepito. ¿Cómo se llama Pepito? Bla, bla, bla. Y eso es algo que nos da gratuito Google. ¿Gratuito? Te da Gmail gratuito. Gratuito. Te está diciendo que tienes abierto tu mapa del móvil. Tú le estás diciendo en todo momento dónde está posicionado. Si luego Google coge y se lo vende a una aplicación de car sharing, ya está monetizando esos datos. Tú le estás diciendo a Gmail que determinada parte de la información la puede leer. Tú le estás diciendo al teléfono que determinada parte de la información la puede escuchar. Tú estás dando parte de tu vida, de tu personalidad digital, a cambio de algo gratuito. ¿Alguien se imagina abrir su casa a cambio de un vaso de agua? Eso es lo que estamos haciendo. Nosotros protegemos físicamente nuestra vida analógica. Cerramos el coche, la puerta del coche, cerramos la puerta de casa, miramos 2 veces si hemos colgado el teléfono móvil y luego dejamos el ordenador encendido, que está chupando toda la información que está pasando alrededor. Alexa está escuchándonos, no sé qué nos está escuchando, no sé qué nos está oyendo, no sé qué, y todo eso lo damos gratuito a cambio de que alguien nos diga si el Instagram de Paco Marco. Bueno. ¿Realmente crees que la gente es consciente hasta dónde puede llegar nuestra información? Absolutamente consciente. Existen estudios que se llama efecto pulgarcito, hechos por universidades importantes. La gente es consciente de que está regalando su privacidad. No es consciente de lo que se hace con sus datos, pero sí que está regalando su privacidad, claro que es consciente. Todo el mundo ya ha escuchado que las galletitas, cookies, yo creo que no hay palabra que cookie, ¿sabes? O sea, es que hasta eso es, ¿sabes? Te ponen algo bonito, tú le estás dando la galletita, aceptando la galletita, y a partir de ahí, es que además lo buscamos. Es que cuando tú entras 3 veces en, yo qué sé, en donde sea, es igual. Al final, el teléfono te facilita hacer un autocompletado del password y del usuario. Al final lo que te están metiendo es cookies. Y te identifica, dice, eres tú. Al teléfono le dice, eres tú. Ah, mira, yo tengo tus passwords y yo te lo lanzo. O sea, es decir, 2 máquinas están tomando decisiones por nosotros y nosotros estamos contentos porque no tenemos que pensar en poner nuestro password. Bueno, pues nada. Si trabajar poco y que nos den algo gratuito significa ceder parte de nuestros derechos, y lo hacemos de forma consciente y contentos, yo no tengo más que decir. Yo intento no hacerlo. Ya está. No tienes más que decir, pero se queda dicho mucho. Ya, pero es que yo no... Como he dicho, tenía un padre muy culto, ¿no? Y yo cuando estaba estudiando Derecho, un día estábamos en una mesa grande y alguien dijo una estupidez de Derecho. Y en esa creencia, bueno, en ese sesgo de la personalidad que decía que tiene mucha gente que se cree que es ignorante y se cree que sabe algo, en esa ignorancia de jovencito, ¿no? Yo estaría en 4º de carrera y me debí creer que hizo una idiotez, yo le voy a dar una lección de vida, ¿no? Y cuando yo iba a reaccionar para decirle, esto es una tontería lo que acabas de decir, mi padre me cogió de la pierna y me dijo, ¿nos importa algo? ¿Lo conocemos de algo? ¿Forma parte de nuestro entorno? ¿O es un mero conocido? Es un mero conocido, papá. Entonces no le des lecciones. Y tenía toda la razón del mundo, ¿no? Yo no he venido al mundo a dar lecciones a nadie. Yo, cuando llego a la universidad, en la primera clase, les digo a mis alumnos que les voy a dar una buena noticia, que esa es la primera asignatura que han aprobado ese año. Porque yo a todos les voy a dar un 5 en mi asignatura y les voy a decir cómo va a ser el examen y les voy a facilitar todo en esta vida, porque yo no soy nadie para suspenderlos. La vida les suspenderá. Yo que provengo de esos entornos, ¿no? de enseñanza, mis amigos son muchos profesores, ¿no? Yo soy profesor. Yo que provengo de esos mundos no creo en la enseñanza. Creo en
en ceder los conocimientos, pero creo que cada uno de nosotros tenemos que tomar nuestras decisiones. Y yo no creo que sea nadie, porque más defectos que yo no tiene nadie, para dar lecciones de vida a nadie. Entonces yo te explico lo que ocurre con nuestros datos y que cada uno haga lo que quiera. Yo discuto con muy poca gente, porque yo en mi despacho ordeno, con mis clientes acepto y a mis hijos los educo y por lo tanto discuto. No, con mi pareja discuto muy poco, pero yo no tengo que educarla, ya la educó su padre y si su padre la educó bien o mal y yo decidí aceptarla en ese camino, ya es mi problema, ¿no? Pero con mis hijos tengo determinadas obligaciones, por lo tanto sí soy mucho más chapas o pesado o más constante en el mensaje que les envío, pero al resto del mundo, cada uno tiene que hacer lo que quiera y si cada uno acepta las cookies, entra en Wi-Fi, cede su intimidad, deja los ordenadores abiertos, Pero es su puñetero problema. También está bien que entendamos el resto o ofrecer esa información de servicio público casi, Bueno, sí, ¿no? Como estamos sí. haciendo y es como cada uno que lo coja, si tiene sentido para alguien que lo coja y si no, no, pero al final tienes una información que no nos llega a todos, somos conscientes que regalamos los datos, pero no qué hacen con nuestros datos y hay veces que ponerlo encima de la mesa ayuda, como bien común, aunque no sea como algo para acepto, no es acepto, pero decirlo yo creo que nos ayuda porque no somos tan conscientes. Sí, pero como te he dicho eso al principio de todo, ¿no? De que a mí me cuesta mucho catedrizar, o sea, a mí me cuesta mucho creer que tengo la razón, porque soy muy falible, porque yo, por ejemplo, por escribir, por mi forma de ser, yo soy un tío que tengo mucho conocimiento de algo de las letras, ¿no? De las palabras, por ejemplo, mi pareja es ingeniera, si ella me dice algo que lleva números, yo que soy un puñetero desastre con los números, es que ya atiendo, pero para aprender, ¿no? Y entonces ya me pongo en el -10, o sea, ya no es que no sepa nada, ya sé -10, porque le otorgo a la persona que tengo delante la capacidad suficiente como para que yo le escuche, ¿no? Te he dicho que yo a este podcast no tomé la decisión de venir, sino que la tomó mi equipo. Yo le otorgo la capacidad a mi equipo de saber más que yo en determinadas cosas y entonces acepto, acato, asumo y si no entiendo algo pregunto el por qué, ¿no? Entonces me cuesta mucho, no, iba a lo de las letras. Muchas veces yo le digo, esto está mal dicho. Y cuando me no, hombre, está bien dicho. La búsqueda mayor en Google mío será tal palabra RAE. O sea, yo mismo, que tengo un conocimiento, una certeza casi el 100% de lo que estoy diciendo en palabras, repito, me pongo en duda y digo, hostia, a ver si me he equivocado, que puede ser, todos los días me equivoco en algo, ¿no? Entonces busco y veo si tengo o no tengo razón. Me cuesta mucho creer que tengo la razón en algo y entonces tiendo a, ¿sabes? Yo sé de lo que sé y es de ser detective. Si algo sé, o sea, tengo varias carreras, másters, doctorados. Yo de lo único que sé en la vida realmente es de amar a mi familia, los de arriba y los de abajo, a mi entorno más nuclear y de detective. Del resto, tengo trazos de conocimientos de algo y de seguridad informática y de seguridad en móviles. Tengo trazos. Hay gente que sabe mucho más que yo, sobre todo los hackers saben mucho más que yo porque saben cómo vulneran las barreras. Yo sé lo que hago yo para protegerme a mí. Y como yo me tengo que proteger de dos elementos principales, son de los hackers que roban información, y de eso hago que mi equipo esté muy al día, y de la policía, que pretende saber lo que no tiene que saber, y de eso me ocupo yo, porque son bastante cazurros, pues entonces en ese límite pues me mantengo y llevo muchos años sobreviviendo. Pero, repito, no me gusta dar clases ni de la materia que doy en la universidad, y en lo que realmente soy bueno, ¿no? O por lo menos lo que yo me creo bueno, que es ser detective privado. Voy a volver, que me han quedado dos casos que querías tocar brevemente. Uno es la Camarga, para preguntarte qué impacto profesional tuvo para ti ese caso. A ver, la Camarga es una grabación que supuestamente era ilegal entre la presidenta del Partido Popular de Cataluña y la ex amante de Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresidente de la Generalitat. Eso se hace en 2010 y en 2012 al Cuerpo Nacional de Policía le interesa atacar a la familia Pujol y busca esa grabación que estaba hecha 2 años antes.
A mí, a raíz de lo de la Camarga, me detienen acusado de haber realizado una grabación ilegal. Muy poco tiempo después, el juez obviamente me pone en libertad, ni voy a prisión ni nada por el estilo, porque hay gente que dice, es que tú estás en prisión. No, mentira. Me pone en libertad y yo a partir de ahí me pongo a investigar. Y descubro que hay un señor que se llama José Manuel Villarejo Pérez, que comisario Villarejo para todos vosotros, estamos hablando del año 2013, y desde entonces considero que él está detrás de eso. Él lo único que quería, a mí personalmente lo único que quería era sacarme del mercado, porque él intentaba entrar en el mercado catalán desde el año 2009 y no facturaba ni un 5% de lo que facturo yo, porque al tío que había cogido como socio es pues es un inepto, un tonto, un indigente intelectual, ¿no? Una persona carente de intelecto. Bien, entonces entre los dos deciden que me atacan con lo de la Camarga, utilizan los medios que tienen, ambos son policías o ex policías, el otro se llama Antonio Jiménez Raso. Digo los nombres porque tengo mucho conocimiento de lo que estoy diciendo y porque me he enfrentado a ellos 25 veces, o sea que no me importa llamarle a Villarejo chorizo y al otro tonto, o sea que no me importa, ¿no? Sino que tomen ellos las decisiones. Uno de estos, una vez, en televisión, ¿no? Había un tercero, ¿no? Que era un ex empleado mío, que se llama Julián Peribáñez, que le llamé indigente intelectual, y me puso una querella por injurias, ¿no? Usted me ha insultado. Entonces me puso una querella por injurias, el juez me cita a declarar y me dice, oiga, ¿usted por qué le ha llamado tonto? Por indigente intelectual. Y yo le expliqué al juez por qué era tonto, y el juez me absolvió. Que hay una cosa que se llama exceptio veritatis, que es que si tú demuestras que lo que has dicho es verdad, no has cometido un delito. Y yo demostré que era tonto. Tonto, idiota, inepto, persona que no retiene conocimientos. Y me puso una querella. Entonces, a partir de ahí, en todos mis libros, ¿sabes? Yo ponía Julián Peribáñez, coma, indigente intelectual, coma, y ponía un asterisquito abajo, me puso una querella tal, y yo le mostré. Ahí demostró una vez más que era indigente intelectual. O sea, es decir, uno no puede utilizar los elementos que te da el derecho, ¿vale? Como es poner una querella, los otros dos detener a una persona acusándole de algo que era legal, y ellos decir desde la policía que era ilegal, demostraron ser tontos. Porque si yo porque como he dicho, yo transito el gris y se me podían buscar otras 1000 cosas. Si querían destrozarme, ¿no? Como querían, para sacarme del mercado profesional, porque no lo consiguieron. Me rozaron, intentaron matarme intelectualmente, me rozaron y a partir de ahí les he escrito 3 libros y Villarejo, que ya estaba detenido, le hicieron una entrega y registro en su celda, en prisión, por una denuncia mía. Y ahora, esos 3, ¿no? El chorizo, que es Villarejo, y los otros 2, que son los tontos, están investigados, en lo que se conoce como imputados, en un juzgado de Barcelona, en el juzgado de instrucción 1, por mi detención ilegal en el año 2013. Eso ha sido tu Moriarty. Eso es lo que la Camarga representa para mí. Representa un cambio de modelo de vida, porque yo hasta el año 2013, también era más joven, tenía un punto de temeridad que no tengo ahora. A partir de ahí, cuando tú vas ¿no? en un coche a toda velocidad y te pegas el gran guantazo contra una pared y no has estado mirando, ¿no? Porque muchas veces llevamos la quinta marcha o la séptima en los coches que hay ahora, y van pasando y tú no te das cuenta, ¿no? En lo que va ocurriendo a tu alrededor. Yo venía hacia Campillos y veía los molinos, antes no los hubiera visto, o sea, hubiera estado imbuido en mis cosas y no los hubiera visto. Entonces uno se pierde en muchas cosas en la vida y uno cuando tiene un gran guantazo pues aprende a valorar otras cosas, aprende a valorar a la familia, aprende a valorar más el entorno, aprende a valorar el tiempo libre y entonces yo lo doy por buenísimo, por mucho sufrimiento que tuviese momentáneo y por mucho dinero que me haya costado para conseguir llegar a tenerlos a ellos sentados, demostrar que yo no era el espía que todo el mundo decía y que ellos eran los chorizos que ahora todo el mundo dice. Todo eso es gracias a un trabajo intenso durante todos estos años para demostrar que son una panda de ladrones. O sea, que lo que vendían era información falsa. O sea, y ha llegado la Audiencia Nacional y dice que el señor Villarejo, de lo que se le había que tener que acusar es de estafa.
porque lo que vendía era mentiras. Pero hay un libro que se llama La España inventada, mío, que no me acuerdo, 500, 600, 700 páginas, es que ya no tengo, para demostrar quién es Villarejo, sin un solo adjetivo, sin un solo descalificativo. Los que utilizo aquí no los utilizo en los libros. Simplemente una descripción, para que todo el mundo que lea sepa si realmente ese señor merece llevar la placa de policía, merece o no ser juzgado, merece estar o no en prisión y merece tener una condena de 19 años que está recurrida y ya veremos, y no sé cuántas causas más. Si los otros dos, ¿vale?, están imputados ahora por mí, pero es que Antonio Jiménez Raso, el hombre en Cataluña, tiene otras imputaciones, incluso creo que en alguna está procesado ya por revelación de secretos. O sea, es decir, esos señores pretendían decir que yo había hecho una grabación ilegal en La Camarga cuando son una panda de chorizos con condenas o con procesamientos. Bueno, lo único que han provocado en mí es eso, que toda la felicidad con la que hablo de pillos como Paesa, ¿sabes?, me crezca la vena y reconozca en ellos la maldad que no reconozco en Paesa, que era un traficante de armas. Imagínate, no le reconozco maldad, le reconozco chorizadas, le reconozco muchas cosas, pero es que esta es mala gente. Pero ¿tiene sentido que un policía pueda dedicarse a la investigación privada? No, no tiene sentido y es ilegal. Eso, lo primero y principal, no tiene sentido y es ilegal. Pero aún, es que yo tengo amigos ladrones. Es que yo tengo amigos que dicen que se dedican, amigos y clientes que se dedican a delinquir. Y no me importa. Es que voy a las reuniones familiares de ellos y me siento orgulloso de su amistad porque yo no transito por sus delitos. Yo tengo la faceta más privada de esas personas, entre otras cosas porque son clientes míos, ¿no? Pero cuando tú encuentras a gente que utilizando la placa o que utilizando el poder que te da el Estado, que todos le otorgamos, ese poder que te he dicho antes, ¿no?, del contrato social que nosotros le damos, lo utilizan para beneficiarse o lucrarse, no hay cosa peor. O sea, no hay cosa peor que un juez que por dinero envíe a alguien a prisión. Prefiero un juez que por dinero deje ir en libertad a alguien que un juez que envíe a alguien a prisión. Porque todos los que hemos estudiado Derecho sabemos que es muchísimo peor un inocente en prisión que 100 culpables en la calle, pero muchísimo peor. Y entonces, yo no entiendo un juez que envía a alguien a prisión por dinero, y hay muy pocos. Creo recordar que en España hay una única condena y no sé si algún procesamiento por ahí. Pero yo no entiendo, pero puedo asumir que un guardia civil, en un momento determinado, un guardia civil, me refiero por el control aeroportuario, y en un momento determinado tenga dificultades, problemas médicos, necesidades, y en un momento determinado gire los ojos para que algo pase delante de ellos y no enterarse. Lo que no puedo entender es un guardia civil que detenga a alguien porque le salga de las narices. No puedo entender a policías locales que ponen multas por venganzas con una tía porque le ha puesto los cuernos. Yo no puedo entender el uso de los medios públicos o de la autoridad que le otorgamos todos en ese contrato social para que luego se joda a alguien. No lo puedo entender y ni lo voy a asumir. Por lo tanto, cuando eso lo sufres en tus propias carnes, con gentuza, como estos tres que acabo de nombrar, pues lo que me queda es tenerlos en los juzgados, en haberlos sacado en los libros y en allá donde me invitan y me preguntan por ellos, acordarme de ellos y no de sus madres, porque ellas no tienen la culpa de tener hijos como los que tienen. Punto. Eso es La Camarga para mí. Y si es mi Moriarty, me has preguntado. No, porque esos son personajes de novela. Estos son basura. Son basura, pero podrían inspirar grandes thrillers policíacos. Alcantarilla pura. Ni para eso sirven. Ni para eso sirven. Porque Sirven para que yo escriba un libro y gane pasta escribiendo sobre sus chorizadas. Para eso sirven. Los otros dos ni para escribir un cómic un fanzine, a lo mejor del que se vendan 3 y se imprima en papel higiénico. Un poco más. A día de hoy, ¿qué es Método 3? Método 3 sigue siendo lo mismo que fue. Sigue siendo la misma empresa, con los mismos clientes y con las mismas circunstancias. Y lo digo bien orgulloso porque
ese que he dicho yo, que era un ex empleado mío, intentó decir que el método 3 actual era el mismo método 3 que entonces, ¿no? Desde el punto de vista de las estructuras, desde el punto de vista de toda la parafernalia económica, desde aquel punto de vista, ¿no? Método 3 es algo que crea mi madre, una idea de negocio que crea mi madre, un know-how vital que se transmite de madre a hijo y un crecimiento intelectual sobre las bases de cómo debe ser una investigación moderna, de cómo debe ser una investigación traída de Estados Unidos, de cómo se debe investigar sin entrar en eso, en suciedad, en cintura para abajo, en llegar a la deep information, en tener conocimiento de todo eso desde la más estricta legalidad para poderlo aportar en un juzgado, ¿no? Eso es método 3, porque método 3 es una marca, no es una sociedad. Y método 3 soy yo. Y no me he tatuado método 3 porque no me gustan los tatuajes, aunque hace poco me hice uno muy pequeñito, pero es un juego intelectual con la persona que está a mi derecha. Eso es método 3 soy yo. Y a mí, salvo que me quiten la vida, no van a quitarse método 3. Y es obvio que a mí me contratan mis amigos, no mis enemigos. Porque a mis enemigos los investigo. Y a mis amigos jamás los contrato. Por lo tanto, método 3 forma parte de lo que soy yo. Y método 3 hoy sigue siendo lo que soy yo, que es quizá, para no posicionarme donde no me debo posicionar yo y si me deben posicionar los demás, uno de los detectives que más trabaja en este país, que más conocimiento tiene este país y que es objetivo, que estoy en la mayoría de las causas judiciales que existen en este país, en un lado o en otro, obteniendo pruebas o contrarrestando pruebas que otros aportan. Eso es método 3, ¿no? Y sobre todo, método 3 es el hijo de mi madre. Mi madre tiene 2 hijos, yo tengo un hermano. Y el tercer hijo de mi madre es método 3 por el esfuerzo que le puso, por la pasión que le puso y por la inteligencia que le puso, ¿no? Y ella siempre la ha considerado su hijo, yo no lo puedo considerar mi hermano, pues ya tengo uno y método 3 no es mi hermano, pero sí forma parte de mi sistema de vida, ¿no? de mi vida personal y forma parte de mí desde que me levanto hasta que me acuesto. ¿Cuál dirías que ha sido la mayor lección de vida que has aprendido con esta profesión? Es que he aprendido tantas cosas. Es que la grandeza de mi profesión, tal y como la vivo yo, es que todos los días aprendes. O sea, yo he tenido que investigar un día un fraude en los esquejes de la fruta, fraudes con tapones en corchos de vino, mil y una... No, el periodismo y la abogacía, determinado tipo de abogacía y la investigación privada, tal y como la concibo yo, tiene esos 3 puntos, ¿no? Tiene esa concomitancia, las 3 profesiones, en que cada día aprendes algo nuevo, ¿no? Y si eres periodista tienes que hoy saber de política, mañana saber de no sé qué. Pues lo mismo en mi profesión, y esa es la grandeza de mi profesión. Por lo tanto, no es lo que he aprendido, sino lo que aprendo todos los días. O sea, mi profesión es un verbo en gerundio, ¿no? Me lo está dando constantemente, no, ¿sabes? El participio. Si yo llego a pensar alguna vez que mi profesión me ha dado algo, me ha otorgado algo, o sea, en pasado, es que ya estaré jubilado y... ¿Te ves jubilando tú? No, por Dios, no. Pero no por edad, sino ya por decir, ya lo he hecho todo. Yo tengo una gran suerte, que en estos momentos elijo los temas que quiero llevar. Y eso, no tengo necesidad de coger todo lo que me dan. Tengo capacidad para decir yo estos temas no los hago, yo esto no lo quiero hacer, o capacidad que me otorgó mi madre desde el principio, ¿no? Cuando ella ya dijo que nosotros íbamos a hacer pocos temas de cuernos o paternofiliales y los únicos que íbamos a hacer eran los referidos a nuestros clientes empresariales si te piden algún tipo de favor, ¿no? Por lo tanto, yo ya tuve esa capacidad otorgada, ¿no? Por mi madre. Ahora tengo la capacidad de decir que hay temas que no quiero hacer, que no me gustan, que tengo conflicto de interés, tengo 1000 conflictos de interés. Cada vez que pasa un año de vida tengo más conflictos de interés porque conozco más gente o conozco más información o he investigado más cosas, ¿no? Pero yo jubilarme, no, yo soy un tío hiperactivo, o sea, claro, si ahora estoy escribiendo el 15º libro, voy a publicar el 14º, y tengo 52 años,
tengo 4 hijos, me he casado 2 veces, pero tengo una pareja que seguramente me casaré pronto, y encima dirijo una empresa con mucha gente. Hiperactivo lo soy porque por lo menos dejo mucho pozo a mi paso, ¿no? Y jubilarme, es que no creo que los míos me aguantasen. No, es que yo no me aguantaría a mí mismo jubilado. O sea, yo soy una persona que de la única manera que desconecto es escribiendo ficción, ni escribiendo no ficción. O sea, solamente creando personajes que son mis marionetas, que los muevo como yo quiero y hago lo que... y hacen lo que yo quiero, solamente ahí desconecto. Es decir, solamente desconecto cuando dejo de ser Paco Marco. En esos momentos, cuando dejo de tener esos conocimientos, cuando dejo de tener ese sistema de vida, cuando me pongo a narrar desde la pura ficción, es cuando mejor me lo paso en mi vida. Hay gente que esquía, hay gente que, yo qué sé, que tiene mis hobbies. Para mí, mi hobby real es escribir y leer, pero sobre todo escribir. Y cuando estoy en procesos de escritura, jamás leo para no dejar que nada me influya, ¿no? Entonces, o me convertí, si me tengo que jubilarme, yo qué sé, tendría que escribir 6 libros al año o algo así para tener matado mi pensamiento Bueno, diario. yo creo ¿no? que tienes vida para escribir 6 libros al año. Ya, pero mi vida ya te explicaba hace mucho rato que no, que eso es lo único que me llevaré a mi tumba, los secretos de mis clientes. Vamos, siempre, no. Hay por ahí un proyecto X, ¿no? Donde el único elemento contractual que hay mío es: yo te puedo explicar de mi vida lo que tú quieras. De mi trabajo, lo público, lo que tú quieras. Porque lo público es lo que mi cliente ha querido hacer público. Por lo tanto, lo que tú quieras. Hablar de un cliente mío, nunca jamás, pero ni de... No, pero es que este cliente que es... O sea, no, me niego. ¿No? Yo no hablo de clientes, no, ni de cosas que sé de mis clientes. Es una forma de vida. Creo que un detective es buen detective el día que tiene que decirle a alguien: no te digo quién es, ni por dinero, ni porque tengo un problema judicial, ni porque me amenaces con no sé qué. O sea, mi cliente es Dios. Y los secretos de mi cliente son los secretos de Dios. Entonces, los secretos de Dios se mantienen en el cielo. Muchas gracias por hablar y ponerle nombre a las cosas, ser claro, generoso, y por compartir tanto tu vida, cómo vives, y cómo también llevas a cabo la ética en tu profesión, porque ha quedado clara. Y ha sido tremendamente honesto y te lo agradezco muchísimo. Gracias. Gracias por venir hasta aquí. Gracias a ti.